favor, el mando no... Igual tienes... Sí, sí, Santi. A ver. Apunta al ordenador, que no sé está. El ordenador está allí. Tiene razón, tiene razón. ¡Epa! Al ordenador, ¿no? Hay que apuntar. Digo yo. Al aire, pero sí están pasando. Si quieres, te las paso yo. Sí pasa, sí. Vale. Bueno, empezamos. Sí, ya. Buenas tardes a todas y a todos. Me ha tocado a mí empezar. Tenemos cada uno entre 8 y 10 minutos. Voy a ir muy rápido en la exposición. En concreto, mi exposición se va a centrar en contar de una manera bastante rápida, como acabo de decir, en qué consiste esta segunda modificación de la ley del suelo. Pero antes de que voy a ser por cierto brevísimo, porque la modificación es bien sencilla, o por el objetivo que tiene es bien sencilla y por tanto se explica de manera rápida. Sí que decir que, dado que aquí hay un público muy diverso, con formación muy diverso, voy a intentar contextualizar primeramente de qué va este tema de la ley del suelo. Ahora. Bueno, vamos a ver, ya que estamos en la vorágine, en primer lugar también voy a agradecer a la vorágine el que nos haya cedido, es decir, su salón de actos, digamos, para este evento. Y por tanto, en la vorágine voy a hacer un símil de qué va este tema de la ley del suelo. Esto es una obra, yo diría que dramática, que tiene 3 actos y que empieza con el legado que nos han dejado nuestros antepasados del paisaje y el territorio, es decir, de Cantabria. Un paisaje y un territorio con unas determinadas características. Hasta bien avanzado el siglo pasado, las distintas sociedades de campesinos y ganaderos fueron utilizando el terreno, es decir, de cara a su explotación. Pero en los años 80 del siglo pasado, más o menos, de una manera confusa, comienza pensando que esta dispersión que tenía, es decir, el mundo rural era una dispersión que también podía tener, es decir, la vivienda residencial. Y a partir de los años 80, 90, empiezan a autorizarse de una manera excepcional, porque esto no ocurría en el resto de comunidades autónomas, se empieza a autorizar viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico, que ahora explicaré también de qué va esto del suelo rústico, fuera de los núcleos. Es tal la cantidad de viviendas que en el año 2001 el Parlamento de Cantabria aprueba la primera ley integral de urbanismo y territorio, es decir, de Cantabria. Y en esa ley, que no voy a entrar en ella, por supuesto, es decir, ahora, prohíbe las viviendas unifamiliares aisladas, dado los problemas que conllevaban. Y las prohíbe tanto en cuanto no se elabore un documento de planificación, como bien podía ser un plan especial de suelo rústico o bien un plan regional de ordenación territorial. Hay un segundo acto que continúa, es decir, en el año 2012. 11 años después de la aprobación de esta ley de prohibición de las viviendas unifamiliares, ganan las elecciones por mayoría absoluta el Partido Popular y entonces suprime esta posibilidad y permite, decir, la vivienda unifamiliar. Después del año 2012, 11 años también posteriormente, el año pasado, es decir, en mayo del año pasado, se aprueba, es decir, una tercera ley, que es la Ley 5/2022, por el cual esto se sigue permitiendo, aunque de una manera más restrictiva, la vivienda, es decir, unifamiliar. Y llegamos al tercer acto, que es el momento actual. El momento actual que empieza, para mí, el día 11 de agosto de este año, en el cual aparece publicado en el Boletín Oficial de Cantabria un decreto, al mes de tomar el gobierno, es decir, posesión, un decreto en el cual expulsa de la CROTU, expulsa de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, expulsa a 5 colegios profesionales. En concreto, expulsa a 3 colegios que tienen vinculación y competencias totales con los temas territoriales, paisajísticos, medioambientales, con el suelo y con los recursos, como son los colegios profesionales de ingenieros agrónomos, de geógrafos y el colegio de biólogos. Y en este tercer acto que estamos ahora viviendo aparece la última escena, que es la modificación de la ley, la segunda modificación de la ley. Y digo la segunda porque la primera se produjo en diciembre del año pasado.
Bien. La tramitación de la ley de esta modificación se hace por la puerta trasera. Lo normal hubiera sido que se hubiera tramitado de una manera ordinaria, la ley con sus discusiones, sus comisiones, etcétera, pero no, se hace con la trampa de la ley de acompañamientos de todos los años y se va a hacer de una manera, decir, muy rápida y muy célere. Y es una ley, como indico ahí en la diapositiva, que encima se hace, es una ley que fundamentalmente va a afectar al suelo rústico y en la cual se hace sin ningún tipo de consulta. Y entre ellos no se hace ningún tipo de consulta al sector agroganadero, es decir, de Cantabria. Esta ley se hace también, o esta modificación se sigue haciendo sin ningún tipo de planificación previa. En la comparecencia del consejero del día 14 del mes pasado, del 14 de noviembre, decía que se había hecho un análisis sobre las consecuencias que tenían las viviendas unifamiliares en el territorio de Cantabria. Incierto, nosotros no hemos visto ningún informe ni ningún análisis al respecto. Lo cierto está en que el gobierno sigue poniendo el carro delante de los bueyes, hace la ley y después va a hacer el PROD si al final en esta legislatura llega a hacerle. Decir que hoy el paisaje de Cantabria está muy alterado, muy modificado. Esta región no tiene planificación de ningún tipo y entre ellas no tiene el famoso CIRPROD y como no tiene planificación en otros muchos sectores, sobre todo planificación estratégica, tanto en agricultura como en ganadería, como en industria, hacen simplemente programas concretos para aprobar proyectos muy concretos. Consecuentemente, el suelo de Cantabria a lo largo de estos 40 y tantos años es un suelo, es decir, que se ha consumido de manera importante. Son suelos que muchos de ellos están en los entornos de los núcleos y consecuentemente son suelos que tienen un valor agrológico importante. En muchos casos son suelos de estos entornos que están precisamente en las mieses, que como dice mi compañero Domingo de la Lastra, que a su vez se lo contó una vecina en un momento determinado y me gusta eso, las mieses son la despensa del territorio de Cantabria. Hacia adelante. Para adelante. Eso Vale. es. ¿Qué objetivos tiene esta ley? Pues básicamente el otro día en la comparecencia del consejero, del señor Media, del 14 de noviembre, es decir, hace 15 días, pues básicamente su objetivo fundamental son los alcaldes, porque dice que los alcaldes conocen muy bien el territorio y que les viene muy bien. Es cierto, es decir, yo ahora mismo considero que la financiación municipal es muy deficitaria. Los alcaldes tienen que vérselas y deseárselas para poder conseguir un presupuesto digno para poder gestionar el territorio y esa es la razón por la cual esto se lleva ese tema. Básicamente también mantienen que quieren con estas viviendas unifamiliares evitar la despoblación rural, cosa que luego veremos en la discusión, en el debate, decir que eso es absolutamente incierto. Igualmente considera que esto es un desarrollo sostenible, cosa que el otro día cuando lo decía, pues sinceramente me hacía gracia. Bien. ¿Qué dice la ley? Pues la ley básicamente... 3 minutos. 3 minutos. Para aquellos que no... 2 minutos de los 10 3 de 10. ¿De los 10 o de los 8? Para cumplir 10 te quedan 3, llevas 7. Joder. Bien, esto es muy rápido. Entonces, ¿en qué consiste básicamente decir la ley? Pues básicamente consiste en ampliar en el entorno de los núcleos, en el entorno del suelo urbano, en la franja, ahora pasamos ya de 100 metros a 200 metros, el autorizar las construcciones de viviendas unifamiliares aisladas, de construcciones para ocio y turismo rural, como así también para camping y para servicios de autocaravanas. Piensen ustedes que ahora mismo un camping o un área de autocaravanas son artefactos que tienen unas infraestructuras tremendas y que evidentemente en vez de tramitarse adecuadamente mediante un plan parcial o mediante un plan especial, esta gente lo quiere tramitar de una manera rápida y sencilla a través del suelo, es decir, del suelo rústico, del suelo, es decir, normalizable. Decir que de una manera rápida la clasificación del suelo en Cantabria, como en muchas regiones, pues tiene 3 tipos de suelo: el suelo urbano, el suelo urbanizable y el suelo rústico o bien suelo no urbanizable. Decir que básicamente además de eso ahora se ha reducido la parcela mínima para la construcción de la vivienda unifamiliar, se es absolutamente permisivo, es decir, con todo. Ahora mismo, antes para viviendas preexistentes o para viviendas fuera de ordenación se van a permitir cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de uso.
En el suelo rústico ordinario sería el destino inicial de estas viviendas unifamiliares y también este tema va a afectar al suelo rústico de especial protección. El otro día decía el consejero en su comparecencia parlamentaria que habrá que buscar en el suelo ordinario, en el suelo rústico de especial protección, en aquella zona donde no tenga valores, que se pueda permitir la vivienda unifamiliar, porque esto afecta a muchos municipios que no tienen plan general. Es una auténtica contradicción, porque si es un suelo rústico de especial protección, consecuentemente tiene valores ambientales o valores culturales, valores patrimoniales, valores arquitectónicos y consecuentemente quieren, digamos, descastar absolutamente todo el rústico ordinario y todo el suelo de Cantabria. Las afecciones van a ser muy importantes. Ahora mis compañeros hablarán de este tema. Fundamentalmente se van a consumir ya se han consumido importantes superficies de suelo fértil, de suelo de valor aerológico. Paisajísticamente se va a afectar de manera importante a los núcleos. Ahora mismo, con este tipo de autorizaciones de viviendas unifamiliares fuera de los núcleos se están abandonando. O sea, en vez de practicar esta política de las 3 R, de intentar restaurar los núcleos, estamos ahora mismo con el efecto contrario, permitiendo el chalet fuera de la 10 minutos, del núcleo. 10 minutos. Un minuto más, por favor, señoría. Y acabo enseguida. Y básicamente, y acabo ya, entiendo que ahora mismo se está incumpliendo todos los paradigmas actuales medioambientales, se está incumpliendo, el propio Ley Básica del Estado del Suelo, el Real Decreto Legislativo del 2015, se está incumpliendo, ahora mismo cualquier estrategia europea medioambiental. Ahora que intentamos evitar la dispersión, que vamos camino de la concentración y del mejor uso del territorio, en Cantabria en concreto, vamos de manera muy mala. Y para acabar, como me gusta decir, esta modificación de la ley, o esta ley, pues es una ley para todos los cántabros y todas las cántabras. Es una ley para el suelo de Cantabria y, por supuesto, para el futuro de Cantabria. Y Cantabria, no sé si será infinita o finita, pero lo que sí que tengo clarísimo es que el suelo de Cantabria es finito. Es finito y es un recurso, no renovable. Y, consecuentemente, se ha artificializado mucho suelo en los últimos años, se ha consumido muchísimo suelo y esto yo entiendo que es un auténtico drama territorial. No sé ahora para qué va a servir el futuro Plan Regional de Ordenación Territorial. Y de momento no digo nada más. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Muy bien. Como os dije, preferimos ser rápidos inicialmente para que sobre el tiempo suficiente. Bueno, me va a tocar a mí hablaros del valor suelo fértil. Como ratón. Del valor suelo fértil. Disculpadme un momentín. Bueno. ¿Veis al bicho? ¿No funciona el láser este? No, el láser ahora no. Tiene que ser que lo ponga el ratón en presentación. ¿No está ahí el cursor? Presentación con diapositivas. Pero no le veo el cursor. No, el cursor no lo veo tampoco. Es que está aquí, llévatelo. Ponme la presentación. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora Toma. Pon. Presentación arriba, ¿sabes? Bueno, o abajo. O abajo. Vale. Bueno, realmente, Espera un poco, espero que vaya bien. Realmente se trata de esto, porque el suelo es la base de la vida. Lo que me va a tocar a mí es hablar sobre qué es eso del suelo fértil, por qué os quejáis, si no se trata de bosques, no hay osos, no hay espacios naturales, se trata del suelo, se trata de praos. Bien, pues vamos a ver. El suelo rural, o llamado también suelo fértil, constituye parte del territorio. El territorio es el resultado de millones de años de evolución, que son la base de la vida, la biodiversidad, del agua, los elementos, el aire, y por lo tanto la base de nuestra especie y de la sociedad humana. Por tanto, constituye pues, el 80 o 90% del territorio, es la base del sistema económico, de la agricultura, de la ganadería, de la industria y de los servicios, de la especie y la sociedad humana. No estamos hablando de una cosa sectorial o parcial, la base de todo. Una adecuada relación con el territorio garantiza el mantenimiento de la vida, no solo para las demás especies, sino también para la nuestra, así como la pervivencia y continuidad de nuestro sistema económico y social. La inadecuada relación o interferencia o destrucción
de los procesos naturales afectarán negativamente y comprometerán dicha continuidad. Inevitablemente, lo que le pase al territorio nos pasará a todos nosotros como especie y sociedad humana. El llamado suelo fértil o suelo rural, esa zona de ahí, en su día fueron bosques o ecosistemas naturales que a lo largo de los siglos se transformaron y acondicionaron para la producción de alimentos y cultivos y ganadería. El suelo, como recurso básico, estamos hablando del suelo, se ha mantenido. Lo que ha sido cambiado es su producción. Primero eran hortalizas, hubo bosques, madera, hortalizas, legumbres, cereales, ganado, carne, leche, y ahí nos hemos quedado. De 100 años de vaca de leche, ¿y ahora qué? Bueno, pues hablaremos qué ha pasado en el resto de Europa, donde han tenido el mismo problema. No lo han consumido. Por tanto, el suelo rural o fértil, como el resto del territorio, y esto es importante, no es objeto del urbanismo. El urbanismo tiene por objeto abordar la organización del espacio en el interior de pueblos y ciudades, pero nunca en las mieses y en los prados. No es objeto del urbanismo. Ya empezamos mal. Las mieses y los prados, que veis ahí, inadecuadamente usados como este de aquí, como el resto de los espacios naturales que componen el territorio, deben de regirse y gobernarse por políticas territoriales, es decir, por geógrafos, geólogos, biólogos, forestales, agrónomos, veterinarios, ganaderos, paisajistas, etcétera, no por ingenieros y arquitectos. No es su competencia. El conocimiento y la competencia de estos corresponde al interior de ciudades y pueblos. Gestionar el suelo rural desde el urbanismo es un abuso por invasión de competencias que fomentará los errores y desastres cuyas consecuencias afectarán negativa y permanentemente a toda la sociedad. No se trata solo del daño que se produzca al paisaje y a la cultura. Hay quien solo percibe eso. Es una pérdida irreparable y definitiva de un recurso irrecuperable. Es el suelo, es la base de la vida. El recurso suelo fértil es dejar a la comunidad para siempre sin los suelos más productivos, que son los que están al lado de los pueblos, más cuidados y mimados durante generaciones y siglos. Se ataca y compromete seriamente y para siempre el potencial futuro del sector primario agropecuario de Cantabria, que seguimos insistiendo que alguien del sector agropecuario esté en la mesa con nosotros. No hay manera. Nos lo dicen en privado que esto es un desastre, pero nadie viene. Si vemos la estadística de lo que ha pasado con la ley del 2012 hasta el 2019 o 20, hemos visto que en Cantabria se han construido en el suelo urbano unas 3.000 viviendas y en el suelo rústico 1.500, es decir, la mitad. Siempre decimos, por comparativa, que en Gran Bretaña, con varios millones de habitantes, solo se autorizaron 60 viviendas en el suelo rural, ¿vale? El suelo rural puede ser excepcional, pero lo puedes convertir lo excepcional en norma, como ha pasado aquí. Por ello, en los países occidentales, Gran Bretaña, Francia, Alemania y las comunidades vecinas como Asturias y el País Vasco, indiferentemente de las ideologías políticas, no se construye en suelo rústico, por ser un elemento estratégico y básico para la pervivencia de la sociedad a largo plazo. Ese es el problema, el largo plazo, el corto plazo. Entonces, como en Cantabria los políticos, tras 40 años de la entrada en la Unión Europea y la crisis de la ganadería, no saben qué hacer con el suelo rural, pues al final aplican una visión coyuntural y cortoplacista y deciden destruirlo para satisfacer las ambiciones de una minoría, quizá que su abuelo o su padre dejó la ganadería, vive en la ciudad, igual ni tienen necesidad de dinero, pero ambicionan hacerse con un dinero, y de sus alcaldes y dirigentes de los partidos, puesto que el sistema cacicocrático de Cantabria hace que las mayorías políticas se fraguen en las entidades locales. Las ambiciones, esta es una de las mieses más fértiles de Cantabria, de los territorios Langre, junto con los Corrales y Torlavega. Las ambiciones de unos pocos se priorizan al interés de toda la sociedad cántabra y los intereses locales minoritarios se imponen a los de la comunidad de Cantabria. Podemos decir que en cuestión territorial Cantabria no es comunidad. Son 102 territorios independientes donde cada cual pues, va presionando para que se cambien leyes y para que se les deje libertad para hacer lo que en otros lados no se hace. Quería acabar dando un paso al problema del impacto turístico. Sí, las prácticas turísticas pone también en cierto peligro, tal y como se está enfocando el suelo fértil. Ahí tenéis una comparativa de Asturias, aquí al lado, con Cantabria. Bueno, las cosas ya empiezan a ser negativamente destacadas, no solo en los pueblos, sino en los territorios costeros e interior.
Poner a Cantabria en el mapa, como dice un conocido expresidente de la comunidad, es una cosa. Pero otra cosa es que se acoja al que venga de cualquier manera. Porque entonces lo que ocurre es esto, ¿vale? Ahí tenéis a la derecha la costa asturiana, a la izquierda pues una costa cántabra, y va a más, lo de la costa en Cantabria, en Ruilova, etcétera, ¿vale? Por tanto, llegamos al final, como decía Santiago, allá abajo tenemos aparcamientos, espacios naturales, autocaravanas, el crecimiento de Argoños en el 2023, que era un pueblo, 23 es una ciudad, el 1990 es un pueblo. Para mantener la calidad del territorio, del suelo fértil y del paisaje del propio sector turístico, cuyo atractivo se basa en el paisaje. Entonces, destruir el paisaje como motivo turístico no tiene mucho sentido, pero se está haciendo, ¿vale? Es necesario limitar los usos y la capacidad de acogida y planificar. Ninguna de estas tres cosas se hace en Cantabria, ni limitar los usos, ni limitar la capacidad de acogida, ni planificar. Pues bueno, no sé cuánto... 8 minutos. 8 minutos. Muy bien. Gracias. Bueno. 8 minutos. No, ahora domingo. Domingo, por favor. Ah, no, entonces sin presentación. No sé. ¿O vas tú? Venga, Manuel. Venga, pues vas tú. ¿Prefieres que lo haga yo primero? Bueno, Pones la presentación. 10 minutos. Bueno, yo no soy especialista en estas cosas de planificación urbanística. Estoy de acuerdo con Carlos en lo que ha dicho sobre lo de que el suelo rústico es una figura de la planificación urbanística, y de lo que se trata aquí no es de utilizar ese concepto, sino más bien me ha gustado más el de Carlos en el sentido de suelo rural, ¿vale? Yo vengo de San Miguel de Aguayo. San Miguel de Aguayo es un municipio interior que está en el corredor cantábrico de la montaña cantábrica, 147 habitantes, chicos y grandes, y bueno, pues con cierta despoblación y con problemas también derivados de esa situación. Pero yo lo que quiero traer aquí es otra mirada, y es la mirada del campesino de antaño, en el sentido en que cuando entraba en un monte veía no árboles, veía cambas, ñules, teleras, es decir, veía las piezas de un carro cuando entraba en el monte. O cuando iba a Mies veía a su padre pues con el arao, y a él, que le había dado su padre un cestuco para llevar la tierra de abajo arriba, porque con el arao lo echaba continuamente su padre hacia abajo. Es lo que hace que las mieses aparezcan como aterrazamientos a lo largo de siglos y siglos de trabajo, de abonado, de arado, de limpieza, de conservación, porque efectivamente era la despensa de la comunidad. Vamos a ver. Entonces ya. No, pero yo quería entrarse directamente en las diapositivas. Este es. Vale, ahora estamos. Muy bien. Sí, exactamente. Bueno, mi pueblo es un pueblo que no pretende ser ejemplo de nada. Simplemente es uno de tantos de la Cantabria interior, que comparte una serie de problemáticas, pero que no necesariamente es singular, aunque todos tienen su singularidad. Esto es lo que se ve desde la bolera del pueblo. Mi casa es esa, que asoma por la esquina. Y este es el panorama que he heredado. Ya digo, las mieses se pueden ver en el primer ruedo, que es lo que centra la actividad productiva, todavía hoy, ganadera, predomina hoy ya el extensivo, pero en tiempos fue también el lugar donde se obtenían patatas, cereal y otro tipo de productos agrícolas. Y luego está el ruedo exterior, con los montes
y sierras exteriores, que es el territorio de los pastos y leñas, que es como se llamaba antiguamente, y a mí me gusta decirlo así. Pasa cuando quiere. Bueno, este es en detalle, ¿no? Se puede ver al fondo que hay el pueblo, pues hay una construcción nueva, como es el caso de una nave ganadera. Está medianamente integrada en el espacio, eso sí, espacio urbanístico, que por lo menos puede ser afectado por planificación urbanística, pero de nuevo vemos más en detalle los escalonamientos de las mieses, allí donde el abuelo o el padre pues metían los bueyes arando, o el chaval con el cesto pues iba levantando la tierra para arriba porque siempre se iba para abajo, ¿eh? O que se abonaba, en fin, los trabajos y los días. Y bueno, tenemos la suerte de que este aspecto se ha conservado. No tenemos la problemática de los pueblos de la costa, donde esto, pues yo creo que esto ya ni existe, lamentablemente. Bueno, primero, a ver cómo esa mirada campesina empieza a desaparecer cuando los intereses ajenos a la comunidad campesina ponen sus ojos en el territorio. Y así primero fue la madera para la monarquía, después para el ferrocarril, para las traviesas del tren, eso es, que dejaron pues las montañas bastante deforestadas. Pero después fue el agua. También la administración, el desarrollo urbano, sobre todo, e industrial, pues puso sus ojos en el aprovechamiento del agua. A la derecha tenéis la autovía del agua, que pasa, bueno, no por allí, pero sí el bitrasvase Ebro-Besaya, es el que tenemos debajo de nuestras casas, con trincheras de hasta 3 metros de profundidad. O las centrales hidroeléctricas, como la del pantano de Alsa. Y ahora, pues es el aprovechamiento de nuestros vientos. Parece que los vientos solo nos dan a nosotros, pero las grandes eléctricas pues han puesto sus ojos aquí. No voy a entrar en el tema, pero el desarrollo eólico regional, que se ha dejado al albur de las empresas porque no hay ninguna planificación ni nada, nos condena de nuevo a la montaña interior. Ahí está. Eso es la sierra de Aguayo, con el anemómetro, pues con ese mismo viento echado abajo, Pero bueno, esto ha pasado unas cuantas veces. Y ahora tenemos al mismo tiempo la amenaza de la construcción en rural, en ese espacio de mieses, en ese espacio de ganadero, agrícola, que se ha heredado después de milenios de aprovechamiento, porque no hay que olvidar que esas actividades tienen ya unos 7.000 años de antigüedad. Esto evidentemente no es Aguayo, pero nos muestra cuál es el futuro que se pretende para Aguayo. Construir en las mieses, en los espacios productivos, en las zonas que hoy pueden tener prados, pero mañana puede ser para fruta o puede ser para cualquier otra actividad productiva. Porque si nos cargamos el suelo productivo, tendremos que plantar patatas el día de mañana en los castros, en las rocas o en las montañas más altas, no lo sé. Cuando el suelo lo estamos utilizando, lo estamos encementando, lo estamos enladrillando absolutamente, eso es irreversible. Eso es lo más ajeno a la mirada campesina que puede haber, y eso es una especie de suicidio colectivo. Bueno, esta es una mies, la mies de Riancho, y bueno, pues eso es lo que hacemos con una mies que la he visto yo, está cerca del pueblo donde nací, y que era una zona plantada entera, yo la he visto
completamente de maizales, espectacular, que sostenía una ganadería intensiva muy importante en tiempos, pues ahora resulta que, bueno, da servidumbres de paso, aceras, algunas naves y a veces nada, baldío. Bueno, nosotros lo vemos venir. Eso de allá abajo, de Riancho o de Comillas o de cualquier otro pueblo de la zona de abajo, lo vemos venir. Con la liberalización absoluta y la disposición indiscriminada de las corporaciones locales sobre este tipo de terrenos, aprovechando la planificación urbana, entre comillas. Por cierto, Aguayo tiene Plan General de Ordenación Urbana, aprobado hace ya unos cuantos años, 2015. Y bueno, pues lo que yo tengo delante de casa prácticamente, pues es, vamos a ver, se puede convertir en esto. Cuesta, se puede convertir en esto. Tenemos el plan de desarrollo eólico en la cordillera y la posibilidad de construir en Mieses podría dar origen, según la demanda, a la destrucción de nuestras mieses y de los espacios más productivos. Y sin embargo, la cuestión de la necesidad de la construcción y de las casas, vaya, a ver dónde estamos. A ver, espera, que lo pasamos así rápido. Aquí. Sin embargo, no hay ninguna necesidad. En el pueblo hay casas en ruina. En el pueblo hay casas vacías. Las que están marcadas en azul son las construcciones. Gracias, Carlos. Las construcciones de los edificios que están, pues, en esas situaciones, que son una gran parte de todas las que hay en la actualidad. ¿Qué necesidad tenemos? Esta barriada que veis aquí a la izquierda, esta barriada son 4 casas. Una primera que han comprado unos señores ahora de Valladolid, que vienen aquí, una segunda que la convirtieron en almacén de maquinaria, una tercera en ruinas y una cuarta sin habitar. Estas son la barriada que hay enfrente de mi casa, que estamos aquí. Es esa barriada, esas 4 casas. Es esa, ¿no? Bueno, pues, ¿qué necesidad hay de nueva construcción en Mieses? Eso de que el abuelo va a querer que su nieto se haga en su finca una casa, cuando sobran casas en el pueblo por todos lados. Primero habrá que actuar sobre ese patrimonio heredado, y luego ya veremos si cabe una ampliación del espacio urbano o urbanizado en función del crecimiento de la población. Pero lo que no tiene sentido es que ahora de repente nos hagan en toda esta zona de aquí construcción nueva, en estas mieses que rodean el pueblo, destruyendo suelo. Suelo productivo, insisto. Vaya, vamos a ver. Nos hemos movilizado por estas cosas. Aquí tenemos algunos ganaderos de Aguayo y algunos vecinos del entorno de Aguayo, pues procesionando por las calles de Santander, bien sea por el suelo, por los eólicos o por tantas otras cosas, ¿no? Eso de que los ganaderos, por ejemplo, pues no están en contra porque son los que quieren que sus hijos se hagan su casa en un prado o este tipo de cosas, por lo menos en lo que respecta a Aguayo es absoluta mentira. No hay tal cosa. Puede ser que en la costa o en zonas donde hay una demanda excesiva, porque en realidad ese tipo de demanda expulsa a los ganaderos de los entornos. Los expulsa porque empieza a tomar un valor, la mies y el prado, empieza a tomar un valor tan excesivo que ellos tienen que marchar, no pueden pagar el alquiler que les van a pedir, la renta que les van a pedir, en competencia con un constructor que quiere hacer chalés. Por tanto, les expulsamos a los ganaderos del pueblo, en realidad. Esto es
Esto es la realidad. Bueno, y acabando. Yo, desde luego, yo no me creo estas cosas porque el suelo es finito. Es absolutamente finito. Y una vez que lo hemos encementado, que lo hemos arrasado, lo hemos movido con maquinaria, ya se terminó. A partir de ese momento, la creación del suelo llevó miles de años. Ahí estamos. Nada más. Muchas gracias. Igual me he pasado. Es que este es un lío. Muchas gracias. Domingo Lastra va a hablar por última vez. Por el último, quiero decir el último, no por último. Va a hablar el último. El último, no por último. 8 minutillos, con mucho 10. A ver, Domingo. Nos va a dar una visión desde el Urbanita, ¿verdad, Domingo? Sí. Bueno, lo primero sí, agradecer a la Vorágine este espacio de libertad, que la verdad es que para esta cuestión, como para otras, pues nos es hasta difícil encontrar lugares donde poder explicar nuestros puntos de vista, ¿no? Muy agradecidos. Y agradecido a mis compañeros, de los que aprendo constantemente. Sí, voy a hacer una visión urbana, lo primero porque soy urbanita, y porque creo que nos hacen, precisamente ahí está un poco de alguna manera la trampa, que nos quieren vender esta ley o estas modificaciones a la ley como si estuviéramos hablando del desarrollo de nuestros pueblos. Y a mi entender es totalmente al revés. Creo que el partido se está jugando en otro campo, en el campo de la ciudad. Creo que esta visión que se está proyectando a través de que está implícita en la actitud y en las decisiones que toma la ley, no tiene nada que ver con el desarrollo y con el futuro en beneficio de los pueblos, sino en beneficio de la ciudad. Creo que fundamentalmente lo que estamos haciendo es tratar al espacio rural, al suelo rural, como una periferia de la ciudad, como una prolongación donde cubrir unas necesidades de la ciudad, que son las necesidades de que las personas que aquí habitan, que tienen una necesidad muy humana y muy lícita de escapar, de buscar lugares donde poder evadirse del medio urbano, y que la ciudad como planificación no les satisface o les hace muy difícil hacerse su chalet. Entonces lo que hace es buscar en el medio rural la manera de hacerse su casa. O sea, que es un problema urbano y que no afecta, a mi entender, ni al pueblo ni a la economía del pueblo, aunque lo parezca a muy corto plazo, ¿no? Como hemos coincidido todos, la diferencia entre el territorio y el paisaje, algo que a veces el confundirlo puede también equivocar las cosas, a mi modo de ver, el paisaje es algo que tiene dos características. Uno, que se bate en el presente. Es la presencia que nosotros podemos advertir o percibir de una realidad, ¿no? Y sin embargo, el tablero es una sustancia permanente, ¿no? Si podríamos tener una analogía, pues hablando de ajedrez, por ejemplo, pues el paisaje sería la partida que se está jugando y cómo evoluciona, y el territorio sería el tablero con las fichas y con el reglamento. Y el paisaje sí evoluciona, pero el tablero, como nos le carguemos, como nos tiremos, como perdamos la ficha, pues el que venga después ya no va a poder jugar la partida. Aunque parezca que es lo mismo y que el reglamento, no, el reglamento es el reglamento y el tablero, y eso es lo que tenemos que compartir, porque, como decía, el territorio es una sustancia, es un sustrato, vamos a decir, permanente, que trasciende en el tiempo. O sea, no tiene una visión tan presente como el paisaje, sino que es esa base permanente que tenemos que compartir
para los que estén aquí, para unos convecinos que tienen la cosa que no están presentes, los que lleven dentro de 100 años, de 200 o de 500, tienen que compartir el tablero de juego. Si no les hemos dejado fichas, no van a jugar al ajedrez. En ese sentido, una anécdota que también contaba esa amiga de Ucieda, que contaba lo de que era una mies y que era la despensa, ¿no? Pues me contaba una segunda anécdota, que para hablar de tierra, ella le llamaba tierra, yo lo llamo más territorio, es como un matrimonio. Cuando las cosas van bien y no hay problemas, bueno, pues no pasa nada. Pero cuando las cosas van mal, te acuerdas que lo bueno que hubiera sido hacer una separación de bienes. Y eso me lo decía porque ese matrimonio o eso que tenemos que compartir son las generaciones futuras. Son los que van a venir después y que si te has comido todo el pastel, si no has hecho esa administración de los bienes, pues simplemente nos lo vamos a devorar o a no administrar, porque el sentido último de cualquier planificación, sea en el medio urbano o en el medio rural, es precisamente la administración del suelo. Es precisamente el definir en qué manera vamos consumiendo y administrando el lugar que vamos a ocupar, porque eso afecta a nuestra forma de vida, ¿no? y también afecta a los propios recursos. En el sentido, nos lo quieren, también ha hablado Manuel, nos lo quieren hacer creer que esto tiene también un sentido económico, porque esto, o incluso demográfico o social, porque los pueblos están abandonados y esto va a ser una especie de población sustitutiva de la pérdida de población de los núcleos. También lo venden como una economía sustitutiva de la economía tradicional. Y eso son síntomas precisamente de esa decadencia cultural que pueden estar sufriendo nuestros pueblos y que viene arrolladoramente invadida por las ambiciones, digamos, os digo, ¿me entender? Son lógicas ilícitas del medio rural que lo que es la incapacidad que tenemos de estas visiones urbanas, y en el que me incluyo, de la incapacidad de reconocer recursos en nuestro territorio. Somos incapaces de ver en el bosque, en la mies, no le damos ninguna importancia porque desde la ciudad no advertimos más que como una especie de fondo de escena, desde escenario para nosotros pasar el fin de semana. Hay una, a la vez, o sea, la población que va a venir allí en esas casas, por supuesto, hoy no lo ha comentado Manuel, pero lo comenta mucho, es una población que no participa de la vida del pueblo. O sea, no tiene, su último interés sería meterse en la vida de la pedanía o de la manera de participar de los... Es gente que va... Su problema es evadirse de la ciudad y llega ya habiendo pasado por Mercadona y para meterse en la ciudad y que no les cuenten más rollos de las cosas del pueblo, porque es otra población. Incluso los solares que allí se venden, a mi modesto entender y atrevido en este caso, creo que tampoco les estamos transmitiendo unas patologías propias de la ciudad, como es la especulación, que de repente se van a venir invadidos por una ola que os digo, a mi entender muy poco tiene que ver con ellos, ni con su población, porque a mi entender muchas de esas transacciones pues se van a hacer no con la gente que vive allí, sino con los hijos o los nietos que están viviendo como tal. O sea, creo que es una... sí. En ese sentido de economía, creo que también hay una terrible falta de planteamiento, porque la amortización de esas casas que se van a hacer es pésima. O sea, son casas que van a consumir no solamente la casa, sino la parcela, más los accesos, más los servicios, más la hipoteca, el terreno, que una gran masa de superficie que no es estrictamente la casa, con una amortización pueden ser un mes al año o unos cuantos fines de semana o a veces poquísima, ¿no? Sin embargo, yo creo que todos podemos tener amigos en el suelo rural, medio rural, que tiene un hotelito, que tiene una casa rural. Y ahí yo creo que podría ser, ya lo podemos hablar en el coloquio, que puede ser
una visión mucho más productiva económicamente. O sea, si la ciudad tiene esa necesidad, vendámosle el servicio y no les vendamos el recurso. Porque si tú vendes el servicio, tienes una hostelería, pues eso genera empresa en el medio rural. Ahí sí que les estás vendiendo y la amortización de ese servicio, pues un servicio compartido. Tal. Entonces creo que, como decía Manuel, en el medio rural no hacen falta viviendas, no hay una escasez de viviendas, sobran viviendas, hay muchas viviendas abandonadas que hay que rehabilitar, y no solamente viviendas, hay solares. O sea, ha hecho una visión de todas las casas que están dispuestas para poder ser habitadas, pero no solamente dentro del encintado del núcleo hay muchos solares disponibles para, digamos, completarles más. O sea, creo que hay que facilitar mucho. Hemos hablado en el colegio que facilitar mucho la rehabilitación, subvencionar llegado al caso, porque la rehabilitación de una casa, sea la amortización que sea, se va a recibir en el pueblo como una mejoría. Porque el problema de la degradación o de la ruina de la física de los pueblos, o sea, de la arquitectura de los pueblos, pues es un problema que se va a agradecer y ayudar desde lo urbano a poder mantenerlas en pie. Hoy empiezan como una casa, pero pueden revertir en un negocio, ¿no? Creo que toda esta ley del suelo, con relación a la planificación, lanza un mensaje terrible. Creo que es un verdadero boicot a todo sentido de planificación, a todo sentido profesional, de que las cosas han de pensarse y de planearse y de administrar el recurso. Y creo que esta es una ley que viene a lanzar el mensaje que para qué vamos a planificar, que al final es un rollo, y con una ley general para todos, pues nos olvidamos y ya el propio alcalde ya puede dar licencias. O sea, ya no tiene que pasar ningún otro control, sino va a administrar esas licencias como si fuese una capacidad suya, una cualidad de su autoridad, ¿no? Y el mensaje no es que no hace falta, sino que el mensaje es que no se va a hacer. O sea, ¿para qué lo vamos a hacer si esto? O sea, creo que en ese aspecto es un drama. Bueno, y un aspecto con el que ya acabo estas breves reflexiones, que una patología de ese mundo urbano que está arrollando el medio rural, que es que nadie quiere atender a las consecuencias. O sea, todo el mundo quiere pensar a muy corto plazo, y nadie quiere, a la hora de tomar estas decisiones o de poner la ley por delante, pensar en cómo va a quedar la cosa a los que vengan después. Y eso, o sea, si esto es así, si ese es el polígono que vamos a hacer, es el mismo tablero, o sea, no va a haber un cambio de tablero. Dentro de 200 años, ese tablero va a estar el consumo de suelo se va a ir sumando. La fertilidad del suelo no la puedes recuperar. O sea, si no hay una planificación, que es lo único que estamos aquí demandando, vamos a hacer una planificación regional pensada, el PROT, por favor, pero también dentro de una racionalidad de los recursos. Y creo que esto simplemente es un atropellado saqueo a las apetencias de un mercado que si no lo contenemos, pues simplemente se comerá todo el pastel antes de que venga nadie después, ¿no? Disculpad si nos hemos extendido demasiado. El tiempo es vuestro, por favor, podéis hacer preguntas, disentir, objetar, proponer lo que os parezca. El acto es para vosotros. Hay una mano ahí. Ahí, micrófono ahí, por favor. Domingo, siento discrepar con lo último que has dicho. Sí que hay plan. El plan para Cantabria está definido desde ciudades y desde espacios muy alejados de Cantabria. Y es convertir a Cantabria en Alicante, convertir a Cantabria en Málaga. Todo el problema que hay actualmente del problema climático está, y se ha notado en los últimos años, está moviendo población, bueno, no población, sino
turismo masificado que antes iba hacia la costa mediterránea, que por culpa del calor se está desplazando hacia el norte. El plan es crear en Cantabria, masificar Cantabria para crearla como un espacio gentrificado donde los cántabros no podamos vivir y nos dediquemos los pocos que podamos vivir, tal y como está ahora mismo Ibiza, tal y como está ahora mismo las Islas Canarias, las Islas Baleares, que digamos que es el lugar más, es el epítome de esa gentrificación, pues convertirlo en Cantabria. Y lo estamos notando en Santander con las viviendas turísticas, y lo vamos a notar sobre todo en la zona de la costa, las Mies, la zona de Comillas, la zona que habéis explicado de Langre, porque se va a llenar de segundas viviendas y de elementos hoteleros. Ese es el plan. Y si el plan de Cantabria no lo paramos, en 25 años vamos a ser Alicante. O sea, lo digo porque hay que pararlo desde ahí y hay que planteárselo ahí, de forma estratégica desde la gente que queremos proteger el territorio. Entre nosotros, o sea, la no planificación es una planificación. La no planificación es una estrategia, porque al final cuando tú analizas cualquiera de las situaciones que tenemos detrás de cierta trascendencia, pasan las décadas, no los años, pasan las décadas y siguen sin salir adelante los procesos de planificación. Llevamos con el PROT arrastrando decenas y decenas de años y no sale adelante. Llevamos, no sé, las estaciones de Santander, salen ocurrencias, salen ideas, pero no hay una planificación, no hay una, decir, oye, ya tenemos un horizonte, una estrategia, no sale adelante. Y como eso, porque eso, y acabo con ello la frase, permite la toma de decisiones arbitrarias, o sea, el sistema que tiene que ver con los ayuntamientos, de que se van dando, por una parte se van administrando favores y por otra parte se va desglosando la actuación política a manera de obras, fundamentalmente, que es la gran herramienta, que es administrar una permanente campaña electoral durante 4 años, que es lo que no duran 15 días las campañas electorales. Entonces, el no planificar permite un uso mucho más arbitrario de las decisiones, ¿no? Buenas tardes. Vamos a ver, yo quería hacer una pregunta a Manuel de Aguayo. Yo también soy de zona de montaña. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué alternativas hay para las zonas rurales, para nuestras montañas, al masivo implante de polígonos, macropolígonos eólicos? ¿Hay alguna alternativa? En ese sentido, aunque que es que también esta ley del suelo afecta a los espacios montuosos, a los espacios de pastos y leñas tradicionales de los pueblos, donde se van a desarrollar puntualmente, pero muy concentrados, pues una serie de establecimientos industriales, hay que decirlo con claridad. Pues los polígonos eólicos no son parques de margaritas, son industria, y nos lo van a poner en las montañas. Nosotros, desde nuestro planteamiento en Aguayo, donde todos, tanto ayuntamiento como concejos, por unanimidad estamos en contra de esa instalación, de ese tipo de instalaciones, no estamos en contra de la energía eólica, lo primero que hay que decir. Y después, al renglón seguido, hay que decir que sí hay alternativas. Lo que pasa que, como en esto, pues no hay planificación, no hay un plan eólico regional, falta planificación. ¿Por qué? Porque de esa manera discrecionalmente se ofrece el terreno, el territorio a las empresas. Intereses ajenos a las comunidades tradicionales de la zona, que creen que todo el monte es orégano, más o menos. Entonces se les deja, bueno, elegir vosotros, a ver, luego ya veremos si saco un mapa no sé qué coloreado o si tal o cual. Pero en realidad nosotros creemos que tenía que haber una planificación que defina en función de las necesidades cuáles son en dónde se pueden poner grandes, digamos, polígonos o áreas industriales para este fin. Pueden ser perfectamente los polígonos industriales, no solo hay viento arriba en las montañas. Luego,
también que favorezca el desarrollo desde la Administración de las comunidades energéticas locales. Esa es, para nosotros, esa es la alternativa. Si a Aguayo le ofrece la posibilidad y la ayuda necesaria para acometer esto, no nos importaba en absoluto si necesitábamos para Aguayo o para los 5 o 6 pueblos próximos poner 2 aerogeneradores, los pondríamos sin dudar. Pero claro, eso no interesa a las empresas. Eso no es el negocio de las empresas. ¿Aquí a qué estamos? ¿A Canvas o a Ñules? La verdad es que yo creo que no estamos, sobre todo... Sí. ¿Se oye? Sí. Que lo que creo es que esto no es una cuestión de suelo, solo de suelo. Esto es una cuestión de futuro de Cantabria. Analizando el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, el modelo económico que debemos desarrollar y el modelo territorial. 102 ayuntamientos de poblaciones limitadísimas, con capacidades escasísimas y siempre dependiendo de lo que el gobierno regional, a través de las distintas fórmulas de ayuda, puedan disponer para un desarrollo que en algunos casos arreglar el alcantarillado y las aceras. Modelo territorial. Y en esta historia, pues lo único que quedaría, que es muy difícil imaginar, pero no solamente en Cantabria, pero es que en Cantabria también es dificilísimo imaginar cosas que vayan fuera o que sobrepasen lo inmediato. Cuando nos ha dicho los exponentes de que esto no es una cuestión de esta generación, los que vivimos en este momento. Estamos hablando de cómo y de qué manera esta sociedad cántabra se desarrolla a través de las generaciones que nos van a preceder. Eso sería la cuestión. Esto no es una cuestión de suelo, es una cuestión de futuro del conjunto de la sociedad que tiene que ver con todo eso, el modelo económico y el modelo territorial, con un plan global e integral de todo aquello que va a definir el futuro global de todo el conjunto de los ciudadanos de esta región. Y el suelo, como todo, tiene ideología, señores. Tiene mucha ideología, muchísima ideología. De tintes que no quiero calificar porque no me atrevo. El sentido de toda planificación es el futuro. O sea, realmente lo único que cabe pensar cuando se planifica algo es el futuro. Si no existía ese futuro, no estábamos aquí. Estaríamos hablando de decir, bueno, pues ya está, nos lo gastamos todo, lo utilizamos total. Ya no se utilizan esas huertas para tal, ya no, cada vez hay menos no sé qué, total. O sea, no, lo único de lo que hay que hablar es del futuro, de lo que pase dentro de 200 años. Sí. ¿Se me oye? A ver, ¿ahora? Bueno, exactamente, hay que hablar del futuro. Pero a lo mejor convendría empezar hablando del pasado. A mí se me ocurre, primero, una serie de conceptos. El territorio nunca está vacío. Siempre tiene algo, porque es el soporte de la vida. Y siempre ha estado ocupado. Y esa ocupación en esta región, en su momento, estaba ocupada de bosques y se talaron. Se talaron para hacer barcos y se talaron para las ferrerías. Y se vivía de eso. Y luego vino la minería y significó un movimiento de población muy intenso. Y vino la vaca pinta y arrasaron las mieses, las pomaradas, los viñedos para hacer prados, porque la vaca daba dinero. Es la historia del mixto, una economía sumergida potentísima en esta región. Lo que pasa es que todo eso se ha acabado y no tenemos una idea de recambio.
Y nuestros políticos tienen ocurrencias, no ideas. Porque en la Ley 2/2001 se prohíbe taxativamente la ocupación del suelo rural con viviendas unifamiliares aisladas, precisamente porque significan una hipoteca del territorio. Y lo dice así la memoria de la ley. Una ley, por cierto, que es de las pocas que se ha votado por unanimidad de todos los partidos políticos del Parlamento regional. Ninguna ley tiene ese mérito, nada más que la 2/2001, con ese preámbulo. Pero estamos en una región que tiene, además de 102 municipios, tiene lo siguiente alrededor. No creo que nadie discuta que al norte está el mar Cantábrico. Al este tenemos una comunidad potente en población y en nivel económico. Oh casualidad de la vida, está prohibido taxativamente ocupar los suelos de valor agrológico. En el País Vasco, ninguno de ustedes se hace una vivienda en mitad de un prado, porque está prohibido, por ley. En Asturias pasa lo mismo. Y en Castilla y León, idem del lienzo. ¿Qué pasa? Que Cantabria es un pequeño agujero de permisividad. Aquí puede venir cualquiera y con el raigambre de que aquí siempre se ha vivido aislado, cosa que es mentira, porque la vivienda unifamiliar aislada, de ganadero aislado, empieza a funcionar a partir de los años 40 aproximadamente, que es cuando surge el mixto potente. Para que se hagan una idea, en los años 40 la población pasiega disminuye el 50%. No es que se mueran, es que bajan a ocupar todas las mieses y todos los valles de la zona limítrofe con el mar. En renta o comprando prados, que ese es el otro problema de Cantabria. ¿Cuánta gente de Cantabria tiene en 3 o 4 generaciones todo su capital invertido en tierra que ahora no sabe qué hacer con ella? Yo soy arquitecto y soy urbanista, y en los años 80, cuando hacías planeamiento en un municipio de Cantabria, no movías la línea de suelo urbano más allá de la pared trasera de las casas, porque cualquier metro cuadrado de suelo era hierba, y la hierba valía dinero. Pero que ni se te ocurriera, vamos. Y ahora tú vas a cualquier pueblo y con la excusa de que los hijos se van del pueblo y tienen que vivir al lado de los padres, pues bueno, como les dije en un municipio, ustedes tendrán que pedir perdón a sus mujeres, porque tienen tantos hijos que es imposible que los tengan con una sola mujer. Porque es que todos los prados eran buenos para una casa para el hijo. Y eran familias súper numerosas, claro. Es decir, estamos metidos en una burbuja de no saber hacia dónde tirar y jugamos con lo primero que se nos ocurre. Evidentemente los 102 alcaldes tienen su fuerza, porque, ojito, no se olviden, en esta legislatura pinchó. En la anterior legislatura, un ejemplo como es el señor Revilla, estaba súper orgulloso porque había conseguido él más votos que la suma de sus alcaldes. Tema importante, porque más de un alcalde dice, ojito con los señoritos de Puerto Chico, cuando la Diputación estaba en Puerto Chico, que en mi pueblo me votan a mí, no al partido. Todo eso influye en el territorio. Todo eso influye en el territorio. Sea monte, sea valle, o sea playa, o sea lo que sea. Y ya con esto acabo. La raza litoral de Galizano, que ha salido una de esas diapositivas, según la FAO, es tan potente y tan conveniente para la producción lechera como los porges de Holanda y de Dinamarca. La llenaremos de chalés. La que aparece, si no me equivoco, la mies de Cabuérniga, o una de las mieses de Cabuérniga, donde es de fondo de valle, que son terrenos hiperfértiles, y que viene con, a ver si nos la ponemos.
Bueno. Bueno, lo que quería decir es que, independientemente de la foto, que hay una, si os acordáis, una foto que viene unos núcleos en un valle de Cabuérniga con unos círculos. Esos círculos que había dibujado Carlos se corresponden con otro momento que hicimos también algunas conferencias, charlas de este tipo, donde se estaba debatiendo el círculo de 100 metros alrededor de los pueblos. O sea, y esto es más o menos, yo creo que es menos de lo que supondría un círculo de 100 metros. Pero subirlo a 200 metros, como... entonces decían, subirlo a 200 metros es que cubre toda la Mies. O sea, se juntan el radio donde tú puedes construir casas de un pueblo con otro por todas las Mies. Cuando esta señora decía, es que te voy a decir lo que es una Mies, la Mies era la despensa del pueblo. O sea, porque no solamente daba de comer a las personas, va a comer a los animales, era su sustento. Por lo tanto, todo el mundo sabía que no había que construir allí, porque era la despensa. Eso, o sea, el ampliar esto a 200 metros va a poner un sacrificio, por supuesto, de las zonas que nunca se hubieran ocupado si lo interpretáramos como un recurso. Lo que pasa es que ahora, desde el punto de vista urbano, para nosotros una Mies es un prado fenomenal para poner una casa y no lo sabemos ver de otra manera. Eso se está tramitando como una ley igual para todos, o sea, café para todos, o sea, indiscriminada, era la palabra que quería decir. Y que el daño que va, o sea, el daño que va a surgir ahí, pues quién sabe las consecuencias, pero lo vamos a ver enseguida. Que aparte del consabido uso residencial del suelo rústico que se le dio a la Ley 522 es profeso, ahora la nueva modificación del suelo es mucho más peligrosa porque su peligro está en los detalles. Detalles como la introducción de nuevos usos, como son los usos terciarios o los usos industriales de pequeñas industrias de hasta 10 trabajadores, o la sustitución de la palabra del uso residencial, los usos residenciales por vivienda. Con lo cual, si quitas la palabra del uso residencial y pones únicamente vivienda, vas a permitir o vas a autorizar otro tipo de usos muy demandados últimamente en nuestra comunidad autónoma. Por ejemplo, las residencias de la tercera edad, que se han declarado de utilidad pública y que desde hace unos años se están solicitando en suelos rústicos de especial protección y suelos rústicos de protección ordinaria. Es decir, la nueva modificación del suelo es un peligro total, ya no solo para los usos fértiles, sino para todo. Están haciendo del territorio, del espacio rústico, del espacio rural, un espacio, como dice Domingo, urbano, desde el punto de vista urbano, desarrollándolo como un suelo urbano o urbanizable, barato y sin obligaciones. Cuando hablo de obligaciones, hablo de que a los pequeños municipios la imposibilidad de desarrollar mediante suelo urbanizable, y a los grandes también, ojo, la imposibilidad de desarrollar mediante los suelos urbanizables, que también se han tocado, de hecho, en esta modificación de la ley del suelo, pues va a llevar a que no se obtengan equipamientos, a que no se obtengan cesiones y que los ayuntamientos empiecen a tener problemas a la hora de necesitar o de dotar a la población de las más mínimas necesidades.
Hola, buenas. Yo era por aportar también otro enfoque, otro punto de vista, que se han comentado varios muy interesantes, con los que estoy bastante de acuerdo, ¿no? Es la cuestión paisajística, la cuestión agrícola también, pero también está la cuestión social, ¿no? En las consecuencias sociales que tiene esto. Cantabria es una comunidad donde yo creo que es sabido por todos y todas que es una comunidad donde la gente joven tiene que emigrar. Tiene que emigrar por cuestiones laborales, y ahora mismo en la situación en la que estamos, con un mercado de la vivienda cada vez más tensionado, tiene muchas dificultades para poder vivir en su tierra la gente, y tiene que marchar en muchos casos. Entonces, las consecuencias que trae esto agrava una situación que ya es de por sí muy negativa. A veces da la sensación de que pareciera que esto de la ley del suelo, por cómo se vende, ¿no? Desde que lo intentan vender, es que parece que, no sé, que la población de Cantabria, todo el mundo tiene dinero para hacerse una vivienda unifamiliar, comprar un prau y hacerse una vivienda unifamiliar. No es así. No es así, efectivamente. De albañiles o en el servicio o de jardineros para ellos, como ya pasa, por cierto, en algunas zonas de Cantabria, ¿no? Está ya sucediendo, no hay más que ir a Comilla, Ruilova, toda esa zona, es que ya es así. Es ese modelo extendido a todo el territorio. Y mira, ya que menciono estos lugares, también hay que poner un poco el foco en qué tipo de personas tienen ese dinero, tienen esa capacidad económica para comprarse este tipo de segundas viviendas que no son necesariamente, no son viviendas baratas. Estamos hablando de eso, de élites provenientes normalmente pues, de otros territorios, y la consecuencia va a ser que en un futuro vamos a tener una paradoja, ¿no? De mucha gente de Cantabria no puede vivir en Cantabria porque no va a tener dinero para vivir en Cantabria, y en cambio pues un montón de élites de otros lugares pues van a tener su segunda vivienda, y también eso va a tener unas consecuencias sociales en los pueblos. Eso también va a tener unas consecuencias importantes. ¿Por qué? Porque comentabais antes que el que viene no tiene mucho interés en la política local y no le interesa. Bueno, no le interesa hasta que le empiece a interesar. Y hasta que empiece a decir, oye, al alcalde, oye, que yo soy aquí el que tiene aquí la casa, y es gente además con una capacidad de influencia muchísimo mayor que la población cántabra media, que además hay que ver los datos también. El nivel de renta de la gente en Cantabria es mucho más bajo que el que hay en otros lugares, ¿no? Estamos compitiendo, estamos en una situación es un proceso de, vamos, que se podría calificar como de neocolonialismo de viviendas prácticamente, ¿no? Y nada, quería conocer un poco también vuestra opinión, vuestra visión de ese tema, porque yo creo que, estando de acuerdo con muchas cosas que se han comentado, es también otra cosa más que añadir, ¿no? A todas las problemáticas de la ley del suelo. No. ¿Sí? Dale, dale. ¿Funciona? En efecto, lo que llevamos analizado en estos últimos tiempos es que estas viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico son para posiciones medianamente acomodadas. Es un chalet típico y normal. Un chalet que hasta ahora ocupaba la franja de los 100 metros, que como ya habéis visto, en algunos casos va a permitir, es decir, o va a posibilitar que se fusionen algunos núcleos, pero ahora con la franja de los 200 metros la fusión va a ser total. Y además de eso, la ley también antes tenía una cierta restricción para determinados municipios de Cantabria. Ahora en concreto la franja esta, por llamarla de alguna manera, o corola como la llaman otros, los 200 metros, va a ocupar, va a ser posible en los 102 municipios de Cantabria. Además de eso es que son viviendas que, como apuntaba antes Domingo, sus moradores no interaccionan con el núcleo rural correspondiente. Es decir, en muchos casos plantan un seto alrededor pues de 1,5 metros, 2 metros, con el fin de marcar físicamente el aislamiento con el núcleo. Son gente que además de eso, es decir, no va a generar ningún consumo en el pueblo, y además de eso se está provocando el fenómeno inverso, y es que, como apuntábamos antes, y es que los núcleos, en vez de desarrollarse, en vez de aprovechar los solares, en vez de restaurar las viejas edificaciones, lo que estamos haciendo es que se están abandonando, de una manera importante. Pero además de eso, quiero meter otro elemento más en la discusión, y es que además de las viviendas unifamiliares aisladas, estamos teniendo también otra casuística importante, que encima de decir la ley, es decir, esta modificación todavía la perpetúa, decir mucho más, y es la restauración, el arreglo, que dicen otros, la restauración de viviendas aisladas en el monte. Es decir, estoy hablando ahora mismo de la restauración de cabañas, cabañales, de invernales y otro tipo de nave. Hasta ahora existía un equilibrio ecológico entre lo que era la explotación ganadera,
de la familia que vivía, es decir, en la cabaña o en el invernal, un equilibrio entre esa explotación ganadera y el ecosistema agrario, es decir, que utilizaba. Ahora, con esta utilización para uso residencial, que no tiene que ver nada con el uso anterior, era un uso vinculado estrictamente hacia la ganadería, estamos provocando el que se están generando, se están metiendo, es decir, especies vegetales que no son propias de la zona. Al no existir, además de eso, en muchos casos, y esto también es aplicable a las viviendas inferiores aisladas, al no existir saneamiento, es decir, consecuentemente están haciendo pozos negros que sabemos que corren el peligro y el riesgo de que contaminan, es decir, el freático, contamina, es decir, acuíferos, y por tanto, es decir, las repercusiones ambientales son francamente, es decir, gordas. Luego, repito, no solamente es el problema de la vivienda unifamiliar aislada, es decir, en la franja de los 200, sino también... con esto no quiere decir que haya que prohibir la restauración de viviendas y el uso de viviendas. Lo que hace falta es planificar. Hay que planificar, es decir, cualquier plan que se ha intentado hacer en esta región, cualquier modelo territorial que se ha intentado hacer en esta región, siempre al final no ha prosperado. Se intentó hacer un plan territorial hace unos años para el territorio pasiego, que ahí está, frustrado. Se intentó hacer un plan regional de relación territorial que acabó en la legislatura del 15-19, también frustrado. Y, consecuentemente, mientras no haya planificación, mientras no haya modelo territorial, vamos a estar siempre al cortoplacismo y, como decía antes Jesús, pues a las ocurrencias del político de turno. Y eso es lo que va a hacer, es decir, hipotecar Cantabria. Y ya que hablo de hipoteca, ahora mismo otro efecto más de la vivienda unifamiliar aislada en la franja de los 200 metros es que hipoteca cualquier ordenación agraria que se pueda hacer, porque al ocupar esos suelos y aparte en superficies importantes, cualquier ordenación agraria que se vaya a hacer, es decir, se va al garete. Asimismo, es totalmente contradictorio porque con los nuevos paradigmas ambientales. Ahora mismo estás hablando de la agricultura de kilómetro cero, de la agricultura de proximidad. Estamos hablando, es decir, en concordancia con lo que son la lucha contra el cambio climático. Y lo único que estamos haciendo es hipotecar ese tipo de suelos para eso, para gente, es decir, de fuera. Estamos viendo, en efecto, que es gente, es decir, que viene de fuera, gente de Madrid, gente de Castilla y León, gente de otras regiones que está... Es decir, y importante, como antes decía Carlos, esto no ocurre o Domingo, no me acuerdo. Esto no ocurre en País Vasco, esto no ocurre, es decir, en Castilla y León, esto no ocurre en Asturias, esto ocurre nada más en Cantabria. Creo que ahora mismo se está hipotecando el territorio, es decir, de Cantabria. Se han consumido muchísimos suelos de valor agrológico y con esto va a ser la puntilla, es decir, definitiva para un hipotético futuro territorial de la región. Como antes decía, es decir, hay uno de los asistentes, acabo, estamos transformando, es decir, Cantabria en un parque de viviendas, en una urbanización, pues para gente acomodada de otros sitios que encima no va a generar muchos beneficios. Porque, repito, cuando acaba la ejecución de la obra, se acabó el ingreso al ayuntamiento, no hay más ingresos de ningún tipo. Y encima en esta modificación había un canon adicional de entre el 3 y el 5% sobre la ejecución de la obra, que encima lo han eliminado para todavía dar más facilidades para que se siente aquí gente de otros territorios. Yo voy a... No sé si... Sí, voy a hacer un poco de abogado del diablo y voy a hablar no en nombre de nadie, pero yo creo que mucha gente que conozco y vivo en un pueblo bastante parte del año está encantado con que esos círculos se amplíen, porque el terreno no tiene valor. Entonces ellos tienen una serie de fincas y pido si me podéis aportar alguna solución. Comparto todo lo que habéis dicho, pero hay señores hay propietarios que tienen esos terrenos que no valen nada. Que igual un ganadero les está dando por 3 hectáreas 100 euros al año. O 50, no vale nada. Entonces, ¿qué pasa? Le amplían la corola esa ahora a 200 metros, que creo que se va a hacer, y pues con esa gente hay que contar, ¿eh? Aquí no sé si habrá alguno. Y esa gente te va a decir que están encantados. Y por eso digo que una solución para eso, porque luego la teoría de todo esto, muy bien. Y el otro problema que veo son las viviendas en ruinas, de herencias abandonadas, que qué actuación se puede hacer sobre ellas. Porque tú preguntas en un pueblo, viviendas que nadie sabe ya, casi tienen herederos, derruidas, abandonadas, y no pasa nada, que muchas son de las que salen por ahí dibujadas.
rapidísimo. Es decir, un minuto. Evidentemente, es decir, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, lo que está haciendo es fomentar la especulación. Pero claro, también pensemos lo siguiente. Es decir, que una finca no te da derecho, es decir, a urbanizarla como uno quiera. Para eso está, decir, la normativa urbanística. Es decir, venga. Montañas donde vimos el modelo con la caída del cordero y toda la producción fue una arrase total, y como por ley del Parlamento se prohibió transformar el uso del suelo rústico por ser elemento básico del país, un elemento patriótico de primer nivel. Pero entonces se abrieron 5 programas con financiación destinada por repoblación de forestables maderables, reconversión de los negocios ganaderos en turísticos, solo para los habitantes de actividad ganadera. No entraban los empresarios de fuera porque no les dejaban. Es decir, todas las inversiones del Estado iban para los ganaderos, reconvertir que el hijo tenga una hospedería, un camping, no sé qué, y actividades alternativas, solo para los habitantes de los pueblos, ¿vale? Claro, si dejas que entre el mercado te lo arrasa todo, como aquí. Pero había esa, yo recuerdo el programa forestal, donde la gente, por plantar en los prados, con el programa de reforestación, pues Gran Bretaña sufrió el arrase naval que tuvimos aquí en Mars, porque es una isla, ¿no? Y entonces había 5 tipos de programas para rehabilitar las zonas rurales y destinado el dinero exclusivamente a los habitantes de las zonas rurales. Había universitarios procedentes del pueblo que después de acabar la carrera iban al pueblo porque tenían muchas más posibilidades con el negocio de su padre, ampliado no solo al cordero que se arruinó, sino a esto, al otro, ¿no? Muy controlado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, pasaría como se ha pasado en España, ¿vale? En Francia pasa igual. Y claro, el Estado de las Autonomías siempre se nos dijo desde Europa, estáis perdidos, no lo vais a controlar, ¿vale? Bueno, tanto en Francia como en Inglaterra son muy centralistas para las cosas básicas, como es el territorio. Pero de repente me entero cuando hace 1 o 2 años, o un poco más, se celebran unas jornadas aquí en Pialos, siempre lo cuento, y viene el director del territorio del Gobierno de Asturias y nos cuenta el plan que han hecho para retranquear aparcamientos y zonas de autocaravanas y demás a las playas asturianas rurales, con los acantilados y dejar la franja verde que hemos visto y tal, el sistema de compra o de alquiler o convenio con los ganaderos, todo muy regulado. Y digo, bueno, pero y la gente no reclama sus derechos urbanísticos, dice, porque aquí anda todo el mundo. No. Y digo, ¿y por qué? Porque nunca les tuvieron. Es decir, el gobierno asturiano jamás ha reconocido el derecho que no tienes. Ahí puedes plantar, puedes echar ganado para hacer, puedes hacer lo que quieras, nunca construir. Y además me dijo, antes de la autonomía ya nos anticipamos. En el año 81, 82 ya hicimos unas normas para que no pasara esto. Y el País Vasco presumen de combatir el cambio climático no autorizando construir en suelos fértiles, ¿vale? Y resulta que aquí, pues desde la autonomía, año 82, 83, 84, ya empezamos con los derechos de los propietarios y hasta el POL lo reconoce, que claro, los que tienen una finca y no pueden, ¿cómo que no pueden construir? Porque no es su naturaleza. La naturaleza para construir es lo urbano y urbanizable. El problema es que se ha metido el cáncer, se ha metido la expectativa, se ha metido la fiebre del oro y claro, ahora todo el mundo tiene derecho a ser millonario. Es mentira. Tú no tienes derecho más que hacer lo que es la naturaleza de ese suelo, que es plantar, cultivar. Pero para eso tiene que anticiparse el gobierno, haciendo una reconversión en un sector que cayó de 10.000 o más ganaderos a menos de 1.000. ¿Qué hacemos con ese suelo para que por lo menos, no te vas a hacer millonario como construyendo, pero por lo menos no te va a costar y te va a dar algo, ¿vale? Pero tajante no se construye. Y claro, eso no lo pueden decir los alcaldes, tiene que ser por encima, tiene que ser una mentalidad global y a largo plazo. No hay políticos valientes aquí. Está todo el mundo al corto plazo y a vivir del cuento de la política y de la oportunidad. Hay una lucha por ver quién permite destrozar más, ¿no? Entonces lo hemos visto antes. Viene el nuevo gobierno, bueno, con nosotros se destroza libremente. Y nadie se atreve, ¿no? Bueno, perdón por esto. Está claro, hay que ser muy valientes. Estamos cuesta abajo y ahora, ¿cómo frenamos esto? Pero repito, esta expectativa de... el tema, ahí está Gaspar, que hablará ahora, pero ya es la segunda queja que recibo de gente que se dedica a la nueva agricultura, crea semillas y plantas y demás, y a ganaderos, diciendo, no podemos ampliar la explotación porque los prados están carísimos, porque han sembrado la expectativa urbanística. Sí, cuando empecé con esto, informando viviendas unifamiliares en los años 90,
recuerdo que los jurídicos me enseñaron algo que desde entonces aprendí, y es que una finca tienes derecho, es decir, a cultivarla. Tienes 3 derechos: a cultivarla, tienes derecho, es decir, a acercarla, y tienes derecho a transmitírselas a tus herederos, pero nada más que eso. Todo lo demás es añadido. Consecuentemente, se está, como bien decía Carlos, se está fomentando ahora mismo una especulación y generando una serie de falsos derechos en la población, que no hay derecho a ello. Hace falta, como apuntaba antes ahí otro de los asistentes, hace falta un modelo territorial. Llevamos 40 años esperando un modelo territorial. No solamente se planteó en el año 2001, sino 10 años antes ya se había planteado una ley exclusivamente para el tema territorial. Modelo territorial que permita eso, que permita definir qué usos hay en el territorio, qué capacidades hay en función de los usos. Hace falta también que se aplique la normativa estatal. Ahora mismo la ley del suelo, es decir, del Estado central, habla de rehabilitar fundamentalmente los núcleos, habla de no ocupación de nuevos suelos. Hay ayudas para ello, pero no. En vez de apoyar, en vez de ayudar a todo este fenómeno de restauración de los núcleos y vivir en los núcleos, no, se está fomentando, es decir, lo contrario, es decir, la especulación pura y dura. Y por dejar eso, no, para nuestros momentos. Manuel. Bueno, si no, deja de. Sí, adelante, venga. Lo primero, agradeceros a todos la paliza que os habéis dado por todo Cantabria explicando estas cosas en tiempo pasado, y que además tristemente ha sido para ponerse las cosas peor, lo que es muy alucinante, ¿no? A ver, yo solo quería dar un poco, más bien a título de información, para tener una visión más clara un poco de las cosas. En Cantabria en estos momentos hay unas 200.000 hectáreas de terreno agrario, que es las hectáreas que declaramos los ganaderos y agricultores de Cantabria para las ayudas de la PAC. De esas 200.000 hectáreas, aproximadamente la mitad son públicas, son de las juntas vecinales y de los ayuntamientos, y de las 100.000 hectáreas que quedan, resulta que en Cantabria hay 200.000 propietarios de esas 100.000 hectáreas, según el catastro. Y como solo hay 4.500 ganaderos, evidentemente no son los ganaderos los 200.000 propietarios. Por lo tanto, hay que empezar a clarificar las cosas. Ya nos gustaría a los ganaderos encontrar esas fincas que decía por ahí a 100 euros y todo esto, porque eso en las fincas buenas de calidad no existe. Eso no existe. Sí es verdad que incluso a veces tenemos fincas que declaramos que desconocemos incluso quién es el propietario. La situación es un poco kafkiana en todo esto, ¿no? Entonces se ha generado un problema que no voy a entrar a él, gravísimo. Tenemos un problema gravísimo porque los propietarios, si lo digo así, con propietarios, han ido al catastro a decir que los ganaderos borren las fincas de la declaración de las ayudas, cosa que los ganaderos tienen la obligación de hacer. Bueno, se ha generado un problema de una gravedad extrema, porque gente que está con expectativas de que recibió del abuelito un terrenito y piensa hacerse rico con toda esta película. Y entonces eso nos está arrasando, ¿no? Entonces, tenerlo claro, 4.500 ganaderos, 200.000 propietarios, que todos piensan que tienen derecho a hacerse un chalecito en la parcelita del abuelo. O mejor aún, especular con la parcelita para que uno de Madrid se haga el chalecito y les dé un dinerito calentito. Ese es el fondo del asunto. Y solo una cosa más para también dejar claro el tema. Rural, en el diccionario, significa del campo y sus labores. Un hotelito con encanto no es rural, es urbano, por muy bien situado que le pongáis donde queráis. Entonces, del campo y sus labores exclusivamente. Todo lo demás pasa a la categoría de urbano y, por lo tanto, si no nos clarificamos bien, pues tenemos la confusión que tenemos en Cantabria. Vale, pues gracias. Muy bien, muy bien. Se me ha quedado un poco en el tintero comentar lo que nos preguntaba el interviniente anterior, en el sentido en que el precio de esos terrenos de alrededor de los pueblos, pues depende de las expectativas, como todo mercado. Está sobre la base de expectativas.
Ya se ha dicho aquí, no lo voy a repetir, que las expectativas que se está creando con esto y con lo que ha venido antes, pero ahora más todavía, crece el cinturón urbanizable, crecen las expectativas, crecen los precios, ¿vale? Que expulsan a los ganaderos, expulsan a la gente que tiene allí sus vacas o quiere poner sus frutales o lo que se quiera, ¿eh? Pero eso no es eso es el precio de la tierra, puede serlo, pero no es el valor de la tierra, ¿eh? Y aquel refrán de que todo necio confunde valor y precio, ¿vale? El valor es el valor como suelo que puede ser productivo de cara a sus hijos, nietos, descendientes y demás, que lo debe transmitir como tal, porque es capaz de sustentar a la gente, ¿eh? Una vez que se hormigona, se acabó el valor del suelo. Sí, que no piensan en el futuro. Se ha hablado aquí de futuro, ¿eh? Y creo que el valor va más por ahí, por pensar en el futuro de las cosas, ¿no? Sí, y sobre lo de es verdad, en las casas que están en Aguayo o en otros sitios que están cayéndose, que están tal, sobre eso, porque son de muchos herederos, que ya nadie se hace cargo, que no quieren ni pagar los derechos, pues para eso tiene que estar la administración. Es decir, ¿para qué coño está el gobierno si no es para hacer leyes que favorezcan el que esas casas abandonadas o que nadie se quiere hacer cargo, pues se puedan rehabilitar y poner de nuevo, no diría en el mercado, pero sí en disposición para la gente del lugar, ¿eh? Pero claro, está en otras cosas este gobierno. Sí, hola. Sí, una cosa. Nos estamos olvidando de las responsabilidades que tenemos en las ciudades, tanto ciudadanos como la clase política, como la parte industrial, en que tenemos que asumir esa responsabilidad de aquello que consumimos y aquello que producimos, ¿no? Hay una norma que es de interés social que muchas veces dice que aquello que no se pueda poner en zona urbana habrá que buscar un sitio rural o rústico, ¿no? Yo me estoy planteando, ya ha salido el tema, de que ya que en las ciudades de bastante población somos grandes consumidores energéticos, a ver si hay un día una ley y un artículo para que nosotros en las ciudades asumamos aquello que consumimos. Entonces, los grandes parques eólicos, los grandes parques, lo que sea, que vengan para las ciudades, ya que nosotros somos los consumidores. El interés social que nosotros tanto pregonamos en la ciudad, lo mandamos a lo rural, ¿no? Ese interés social tiene que ser aquí, aparte que se nos llena la boca de economía circular y proximidad. Muy bien, aquello que consumimos lo produzcamos nosotros, ¿no? Y después también me refiero también en el tema de los residuos. Nadie queremos un vertedero, bueno, ahora ya se llaman otras cosas, ¿no? Nadie queremos asumir la responsabilidad de nuestros propios residuos, de nuestras propias basuras, ¿no? Se lo mandamos siempre a una población o a un valle, lógicamente que sea nuestro partido político, donde le vamos a hacer una pila de compensaciones del copón. Meruelo, por ejemplo, ¿no? Si realmente hacemos bien las cosas, si realmente queremos reducir las basuras o el consumo energético, muy bien, hagámoslo en las ciudades, que en donde cual somos los mayores responsables. A ver si hay una ley que diga que tanta población asumamos nuestras propias responsabilidades energéticas y también de residuos. Bueno, tirando de este hilo que estamos tirando entre todos, a ver cómo lo puedo explicar. La ciudad ha traicionado al medio rural. Ha traicionado al medio rural, porque si hasta hace menos de un siglo las ciudades tenían una relación simbiótica en el que el medio rural nutría, abastecía a la ciudad y eso generaba un mercado, había el mundo contemporáneo, con ese mundo de logística infinita, pues tenemos el lujo de prescindir de nuestro medio rural y de olvidarlo y simplemente porque vamos a encontrar unos productos 20 céntimos o 30 céntimos más baratos al otro lado del mundo. Y esa falta de contar con los recursos propios lo que ha llevado es precisamente a una crisis terrible de la cultura rural. ¿Y qué es esa crisis? Eso que estamos hablando constantemente, de esa incapacidad de leer, de entrever los recursos que están implícitos en nuestra propia tierra, nuestro propio territorio, ¿no? Somos incapaces de ver otra cosa que no sea ese lugar donde ir a hacer excursiones los fines de semana,
que está muy bien, pero si algo tenemos que invertir en el medio rural para recuperar su economía, porque no olvidemos que la economía de la construcción es una economía de tierra quemada, cuando hayamos dentro de 30 años, veamos esta misma campa, estará salpicada de chalés de una manera esparcidos por todo por ahí, y una vez que hemos llegado a ese punto, ¿qué hacemos? Bueno, vale, ya tenemos las casas, esa economía ya no existe porque eso se queda, o sea, la licencia que se pagó en su día ya ha dejado de existir y simplemente tenemos un recurso hipotecado. Tenemos que, si algo necesita el medio rural es invertir en investigación, en inteligencia, en viajar, en cómo se está haciendo en otros sitios y lo están haciendo bien, en copiar otros modelos para volver a decir todos los términos que componen los recursos de nuestro territorio, volverlos a renombrar a día de hoy. O sea, tenemos que volver a decir bosque, tenemos que volver a decir suelo fértil, tenemos que volver a decir madera, que no tiene nada que ver posiblemente con lo que significaba la madera hace 100 años o 50 años. La madera es algo muy complejo y que te da una posibilidad de productos elaborados infinitos que los descubriremos si los investigamos, invertimos en ello y no invertimos en cargárnoslos, sino invertimos donde va a recomponer esa visión económica del territorio, de un territorio habitado. A mí me encanta el programa de Julie de la tele, de esa chica francesa que va con su cochecito por Francia, encontrando pequeños productores, un alfarero, otro que produce, que cría caracoles y otros, porque ves un suelo rural, un medio rural, pues vivo, fértil, con gente que ha hecho de su territorio sus recursos. Eso es lo que hemos perdido, y hemos perdido por generaciones y que tenemos que reencontrarnos con él, y es que es lo que nos dará otra visión del mundo que no es la urbana, que como venimos hablando todos, es una visión simplemente no planificada, una visión interesada, por supuesto interesada, y todo lo que no sea planificación es rapiña. Del tiempo y agradeceros el haber asistido al acto, que nuestra intención es hacer aquello que nuestros políticos no han hecho ni hacen, y nuestro gobierno no han hecho ni hacen, que es reflexionar sobre hacia dónde va Cantabria, sobre el presente y el futuro. Y estamos decididos a seguir así indefinidamente. Por tanto, si sabéis digamos, por distintos lugares y ayuntamientos, si sabéis de algún foro, algún lugar en el que pueda ser útil hacer este tipo de actos, por favor, comunicárnoslo. Así que seguiremos haciendo esta tarea que, como veis, está vacía. Tenemos políticos que solo ven lo inmediato y lo minoritario, para ellos y para unos pocos, ¿no? Bueno, pues ante este abismo que se nos abre, no nos queda otra. Así que seguiremos. Gracias y hasta la próxima.